Bendiciones, bendiciones, amada audiencia. Bethesda Radio presenta Palabras de Vida Eterna de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios porque estamos en la segunda parte de la Navidad en la profecía. Y estamos disponiéndonos para ver el cuadro ahora en la segunda parte, de qué manera la Navidad ya estaba en la profecía del Antiguo Testamento. Y quizás muchos no lo ven así porque condenan todo lo referente a la Navidad como una fiesta pagana, como idolatría, como cosa aberrante. Hasta condenan con el infierno a los que ponen un árbol de Navidad o a los que celebran la Navidad. Pero queremos nosotros ser, en este sentido, bíblicos y ver de qué manera ni nos fanatizamos, ni tampoco queremos pasar por alto los mandamientos y estatutos de Dios. Para eso nosotros tenemos que, como los de Berea, meternos a la palabra. Pero no a la palabra nada más así por encimita. No, los de Berea iban más allá de una lectura de comprensión. Ellos tenían que hacer un análisis forense de las enseñanzas. Cuando Pablo abrió la boca y les dijo la palabra, ellos dijeron, vamos a ver si esto es así. ¿Cómo? Haciendo un análisis forense con la Biblia que estaba a su alcance, con el Antiguo Testamento. Y así comprobar que realmente lo que Pablo decía era cierto, como más tarde lo comprendieron. Porque los de Berea eran más nobles, dice, ¿verdad? Eran más nobles. Así queremos nosotros en este momento que por medio de la Biblia y del Espíritu Santo podamos hablar del tema sin llegar a condenación, sin llegar a denostar a otros porque no la quieren celebrar. Simplemente pues decir que si no quieren celebrarla está bien, pero que nadie te juzgue por el comer y el beber, dice la palabra, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Así que si como, si bebo, si celebro, lo hago para el Señor. Esa es la diferencia. Así que queremos bendecir a todos aquellos que han estado pendientes de las transmisiones. Queremos bendecir a todos aquellos que han solicitado alguna atención en oración, alguna necesidad, alguna petición. Queremos bendecirlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bethesda Radio, presentando las palabras de vida de Jesús de Nazaret. Y queremos que este evangelio suene y resuene. La buena nueva de Jesús de Nazaret. Y para ello, esa buena nueva incluye la salvación por el sacrificio de Jesús. Pero para que Jesús pudiera ser sacrificado, tenía que nacer. Humanado, en carne, pasar por dolencias, pasar por problemas, y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra situación. Él conoce todo de nosotros porque así se hizo inferior a los ángeles, así se hizo en forma de siervo y llegó a conocer la condición humana. Así que con esa mentalidad vamos a ver cómo la Navidad estaba en la profecía del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Vamos a entrar al tema. Pero ahora queremos nos fuimos la vez anterior a Isaías 9:6 en adelante. Ahora vamos a ir a Isaías también en el capítulo 11 del 1 y 2. Queremos darle atención a esa lectura para que también nosotros podamos determinar y descubrir la Navidad en la profecía bíblica. Gloria a Dios. Pidámosle al Señor. Padre, Señor, te pedimos que ilumines nuestra mente para poder darte la gloria y la honra, Señor, que tu nombre sea manifestado a toda criatura
y que el evangelio de buena nueva llegue a todos aquellos, Señor, que quieran oír. No solamente que sepan de Cristo, sino que lleguen a conocerle. Dice Juan 17:3, esto es la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. No queremos solamente ser informadores de algo, sino queremos llevar a la gente a que crean en Jesús, a que confiesen su nombre para salvación y lleguen así a obtener la vida eterna. En el nombre de Jesús damos gracias por este tiempo, por Bethesda Radio, por mi hermano Víctor, por mi hermana Alejandra, y en el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Siempre diré, gloria a Dios. Igual usted dígalo siempre. Gloria a Dios, porque es lo que queremos nosotros participar en la gloria de Dios. Isaías 11, 1 y 2. Vamos a la palabra. Vamos a leer Isaías 11, 1 y 2, y ahí encontraremos esta palabra. La palabra de Dios dice así. Isaías 11, 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Note el versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y de temor de Jehová. La descripción es totalmente entendible. Saldrá una vara del tronco de Isaí. A ver. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Esto es profético. Y un vástago retoñará de sus raíces. Para que esto pasara, el árbol tenía que haber sido cortado y haber quedado un tocón, así como lo está diciendo la palabra aquí. Porque aquí hay dos cosas diferentes. Una vara que sale del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Estas tres palabras, vara, tronco y vástago, se usan diferentes palabras hebreas para describirla. Una vara es una rama o una ramita, como describen muchas traducciones. ¿De dónde brota esa ramita? Esa ramita viene del tronco de Isaí. ¿De cuál Isaí? Y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí hay, en este versículo solamente, hay muchos elementos para analizar. Una vara, un tronco y un vástago. Y dice, de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Recuerdo que cuando Jesús llegó a Nazaret, recuerde que él procedía de Nazaret porque ahí fue criado, no porque naciera en Nazaret. Él es de Belén de Judea. Y consideraba a Nazaret su pueblo, su tierra. Cuando él llega allí para presentar el mensaje del Evangelio, se presenta en la sinagoga, abre el rollo de Isaías y empieza a decir, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido, y empieza a dar todos los detalles de lo que tiene que hacer el Mesías. Los que estaban oyendo claramente lo que él estaba diciendo. Estaba diciendo que él era el Mesías de la profecía de Isaías, el ungido. Yeshua HaMashiach, el ungido, porque dice el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para.
como dice Isaías 11:1, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, ungido con el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todas esas características estaban puestas para el que sería la vara, la ramita, el renuevo, el retoño de la raíz de Jesús. Aquí le dice de Isaí. En otras traducciones se utiliza el nombre Jesé, que es como un complementario de José. Isaí era el padre de David, abuelo de Salomón. Y aquí Isaías está hablando de un tronco, el tronco de Isaí. Salmos en muchas ocasiones hace referencias a este tipo de lenguaje. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como estrado de tus pies. ¿Quién le dijo a quién? Porque hay muchos que negando esa personalidad del Padre, esa personalidad del Hijo, la personalidad del Espíritu Santo, muchos creen que es la misma persona en diferentes épocas. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña a un hijo preexistente. Porque dice Juan 1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, desde el principio. Y no porque hubiera sido creado, sino porque él ya estaba allí presente. Verbo, hijo. Decía Miguel de Servet, si es hijo es subordinado, porque él no podía entender en el Espíritu la posición del Hijo para con el Padre y para con el Espíritu Santo. Pero aquí ya está la profecía puesta para el Mesías, para Jesús, que tenía que haber un nacimiento, una Navidad, una natividad. Y qué hermoso es ahora que nosotros abramos la Biblia y podamos ver claramente cómo nos va ilustrando, nos va llevando en la enseñanza de que Jesús, como Mesías prometido, tenía que nacer y su nacimiento sería época gloriosa, una época especial de festejo. Ya desde Génesis 3:15 se estaba diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la serpiente. Y ahí utiliza la expresión del artículo él. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Aquí está señalando nacimiento de la descendencia y muerte de la descendencia, herido en el talón cuando fue crucificado y muerto en la cruz. Así que desde Génesis ya tenemos la figura del Mesías, ya tenemos allí plasmada la profecía para llegar a Jesús. Pero esto quiero yo darle el énfasis de que es el Hijo. El Hijo. Porque el Padre no vino a morir por nosotros. Dice Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dice que proveyó? El Padre. Y tenemos el cuadro de Abraham con Isaac. Cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo en sacrificio, en holocausto.
Y Abraham, sin dudarlo, el padre de la fe, tomó a su hijo, cargó leña y dijeron, vámonos a hacer el sacrificio. Y el muchacho decía, bueno, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el borrego? No se imaginaba que fuera él. Pero cuando él se dio cuenta de qué se trataba, no dice la palabra que él se haya opuesto diciendo, Padre, ¿por qué me haces esto? ¿Acaso no me amas? Soy el hijo de tu vejez, el único, porque Ismael ya había sido echado. Entonces, en ese cuadro vemos al Padre y al Hijo en la mejor expresión de la demostración divina, en el sacrificio que ofreció Jesús para la salvación de la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo el unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y les digo que esto puede chocar con diversas doctrinas porque muchos ven a la deidad, le llaman unidad unitaria, refiriéndose que cuando Jesús dijo el Padre y yo somos uno, es porque era la misma persona. Pero no es el caso. Según los evangelios, la manifestación del Padre con la voz que dijo, este es mi Hijo el amado, oídle. Y Jesús presentándose al bautismo de Juan. Y el Espíritu Santo bajando en forma corporal como paloma. La deidad presente en los evangelios. Tenía que haber una separación, una manera de describirlos. Por eso dice la palabra, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como estrado de tus pies. ¿Quién le dijo a quién? El Padre le dijo al Hijo. Así es que hay un hijo ahí envuelto, un hijo que nacería de una mujer virgen, un hijo prometido, según Isaías 9:6, un hijo que vendría a dar su sangre en totalidad por los pecados nuestros. Entonces, ese Mesías prometido nacería como humano de la descendencia de Abraham. Podría decirse hijo de Abraham. Y entonces, en un pacto que Dios hizo con Abraham, le dijo que su descendencia, por medio de su descendencia, se bendecirían todas las naciones de la tierra. Ese se llama el pacto abrámico. Por su descendencia se tendría que bendecir todas las naciones de la tierra. Pablo a los Gálatas 3:16 les recuerda, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchos, sino más bien a uno. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces, todas las naciones serían benditas en Abraham, en su descendencia. Génesis 12:3. Por eso digo yo, y me avalo de lo que dicen las Escrituras, en que la Navidad estaba profetizada ya en el Antiguo Testamento. La profecía viva estaba allí para decirnos que el Mesías iba a nacer en Belén. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Un pueblo tan pequeño de 2,000 habitantes se supone. Sus salidas son desde tiempos remotos, dice,
desde los días de la eternidad. La más pequeña, Belén Éfrata, la más pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá para mí el que será gobernante en Israel, el Mesías. Entonces, el cumplimiento en Mateo 2, del 1 al 6, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, note que ahí no hay Palestina. Ahí no hay Palestina. Era Judea, tal cual. Cuando le cambiaron el nombre posteriormente, pues ya le quitaron la referencia al área de Judea. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, los magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Por eso yo hablo del Hijo, con referencia al Padre y con referencia al Espíritu Santo. Tenemos que entender claramente que la profecía apuntaba así. No que la deidad en completo viniera a la tierra y se humanara. Solamente era el Hijo, el Padre no. Dice la misma Biblia que el Padre no podría bajar. Dice que el universo entero no puede contener su gloria, su poder. Si el Padre bajara a nosotros, nos aniquilaría, nos destruiría, desintegrados por el poder y la majestad de el Todopoderoso. El mismo Jesús tuvo que, así, bajar, dejar, porque dice Gálatas, despojándose a sí mismo. Y entonces dice, haciéndose inferior a los ángeles, tomó figura de siervo. Inferior a los ángeles, humano. Imagínense, yo creo que para un ángel hacerse humano sería vergonzoso. Ahora imagínense a Jesús, el parte de ese triángulo de la Trinidad, porque aunque la Biblia no menciona la palabra Trinidad, explícitamente aparece en toda la palabra, en todos los evangelios. Se presenta Jesús entonces como el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. Aunque él dijo, el Padre y yo somos uno, él tenía la referencia exacta porque lo estaba diciendo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque son de la misma substancia. Yo lo comparo, y se lo he explicado a la gente, físicamente lo comparo a una naranja. Una naranja porque la naranja, en sus elementos, yo tomo la naranja, le quito la cáscara y la parto. ¿Sí? De los gajos saco el jugo. Y dejo cáscara, el bagazo y el jugo. La cáscara dejó de ser naranja, el bagazo dejó de ser naranja, el jugo dejó de ser naranja. No. Son elementos de la misma unidad. Es una naranja que puede tener 3 elementos. Para mí es la mejor manera de explicarlo. Quizás alguien diga, no, pero eso no es así porque es espiritual. Y en espiritualizarlo, quieren modificar y deformar lo que dice la misma Escritura. Salmo 2:12. Esto lo tuvieron que entender los judíos, pero muchos no quisieron aceptarlo. En el Salmo 2:12, allí podemos encontrar la palabra
Salmo 2:12. Y note que en esta traducción Valera dice, honrad al hijo para que no se enoje. Y dice, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Antes de eso dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al hijo para que no se enoje. ¿Al hijo de quién? Pues si vemos el contexto, cómo lo está poniendo, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al hijo de quién? Al hijo de Jehová, para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque pues se inflama de pronto su ira. Esta ramita, esta vara que brotó de ese tocón cortado, significa que el árbol que venía de Isaí y de David, ese árbol fue cortado. La dinastía davídica fue cortada cuando los babilonios, allá en el 587, destruyen Jerusalén y cortan la dinastía davídica. Habían tenido a los 2 o 3 últimos reyes como sirvientes. Eran reyes, pero eran sirvientes de Babilonia, hasta que Babilonia decidió exterminarlos por Nabucodonosor. Entonces el tronco de Isaí, el árbol de David, fue cortado. Y estuvo así desde la época del 500 y fracción hasta que vino Jesús. Más de 500 años después. Cuando viene Jesús, entonces dice que brota la vara, la ramita del tocón de Isaí. Brota el renuevo de Isaías 11, 1 y 2. Entonces, esa ramita volvería a dar a ese tocón vitalidad, poder. Ahora la savia del tocón iba a extenderse a esa vara. Es interesante porque yo digo que en la descripción el hijo está presente. Salmo 2:12, besen al hijo, honren al hijo, dadle gloria al hijo, para que no se moleste, para que no se enoje y perezcan. La descripción del hijo en la profecía, apuntando al Mesías Jesús, no era al Mesías libertador, no era el Mesías que vendría a aplastar a sus enemigos. Cierto que el capítulo 11 de Isaías está marcando alguna actividad de ese tipo, pero no era para el tiempo de Jesús, no era para el primer siglo. Eso va a ser en el cumplimiento del reino, cuando la operación del reino está en su totalidad y llega Jesús a aplastar a los enemigos de Israel. Entonces sí se cumple. Pero cuando él llegó en el primer siglo, no vino a eso. Dijo que él no vino a condenar, él no vino a juzgar. La descripción del hijo también la encontramos en Proverbios 34. Proverbios 34 dice, gloria a Dios. A manera de pregunta dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién? Solo uno. Jesús. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién en la creación pudo hacer esas proezas y maravillas? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra y le puso límites al mar? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Gloria a Dios por su palabra.
Mejor descripción no puede haber. ¿Quién subió al cielo y descendió? El Hijo. ¿Quién encerró los vientos en su puño? Dios. ¿Quién ató las aguas en un paño en la creación? Dios. ¿Quién afirmó todos los términos en la tierra? Dios. Dios en Jesús, el creador y sustentador de la vida. Y dice, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabes. Mejor manera de describir que el nacimiento de este ya estaba puesto aquí. Ya estaba puesto aquí. Y en la Biblia se habla de varas, ramas, árboles, muy frecuentemente. Cuando se habla de árboles, se apunta hacia el monte Líbano, los cedros del Líbano, que eran majestuosos. Pero también había árboles buenos en Tiro, en Sidón. Había árboles en otros lugares que eran codiciados. Árboles grandes, árboles maderables. En el capítulo 4 de Daniel hay un árbol especial allí. Daniel 4 nos menciona un árbol Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza, versículo 10, capítulo 4 de Daniel. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Note de qué habla ese árbol. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía, así, derribad el árbol y cortar sus ramas, quitadle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos a la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que en él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Quién era este árbol? Y dice el 18, y yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Él era. 7 años pasarían por él. ¿Pero qué dice? Que ese árbol gigante sería cortado, atado con cinchos para que no creciera, hasta que pasara el tiempo que se le había dictaminado, y después quitarle los cinchos para que pudiera florecer ahora del tocón, florecer las ramas, los renuevos, los brotes, que reverdeciera pues. Note que este árbol, en su imponencia, es un reino, es el rey. Así David tenía su árbol, y ese árbol fue cortado, pero ahora nacería la vara. Del tocón nacería la vara, la ramita, el renuevo que sería Jesús. Profetizado. Así que yo pongo ahí la Navidad en la profecía. Hubo muchos árboles mencionados en la Biblia.
el árbol de la vida, el árbol de lo bueno y de lo malo, árboles que crecían, dice, al lado de las aguas, dice Salmos, el árbol de mostaza de Mateo 13:31, en donde también, igual que en este árbol, se refugiaban las aves porque crecía monumental. Siendo la semilla más pequeña descrita en la Biblia, llegaba a ser el árbol frondoso, con sus, vamos a ponerlo así, condicionantes que en Medio Oriente los árboles no podían ser tan grandes por la zona desértica. Sin embargo, eran de considerable tamaño. Salmo 1:3 habla de aquellos que serían como árboles plantados al lado de las aguas, dando su fruto, y Apocalipsis lo vuelve a repetir también. Los árboles plantados para la sanidad de las naciones. Y hablando de árboles, en la Navidad estamos utilizando los árboles, las luces, los adornos. Y mucha gente condena por el uso de los árboles diciendo que es idolatría. Bueno, aquí en las expresiones que hemos visto, podemos ver que esos árboles no fueron para idolatrarlos. Sí hubo árboles de idolatría, claro que sí. Se utilizaban árboles altos para hacer cosas malas. Pero eso no señala que precisamente el árbol de la Navidad sea condenable. Hay una anécdota, quiero hablar de anécdotas. Hay una anécdota, dicen que en el siglo VIII, Bonifacio, evangelista, fue a Alemania. Y cuando llegó a Alemania vio que el pueblo tenía un roble de adoración. Ahí en ese árbol era un árbol de culto. Entonces este Bonifacio, cuando les predica a Cristo, va y corta el roble, lo tumba. Pero a cambio, como él llegó en llegó en la temporada de invierno, celebración navideña. En cambio, a ese roble de culto pagano les puso un pino para recordarles a Jesús. ¿Cuál era aquí la fórmula? La fórmula aquí era que les puso el pino triangular como representación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pino, y le puso luces. Pudieron ser velitas, pudieron ser algún otro tipo de lucecitas brillosas, porque Jesús es la luz del mundo. Y entonces las luces representaban tanto lo celestial como las estrellas, como la luz del mundo, que es Jesús. Los árboles han estado presentes para los cristianos de hace mucho tiempo. Y alguien quiere relacionar los árboles de Navidad con Tamuz, con la adoración pagana. Quieren poner en ese contexto como si ahora se estuviera adorando a Tamuz. Pero ni quien sepa siquiera que existió alguien así, Tamuz. Según la mitología, Tamuz murió. Su madre conservó su cuerpo en un árbol. Y ese árbol creció, y ese árbol tenía bolas, que ahora dicen que son las esferas de la Navidad. Y entonces le daban un culto sexual, se supone. Pero, pues es una mitología. No podemos hablar como de un Tamuz inmortal, como de que la adoración
se traslade hasta esta época por poner un arbolito. Ya vimos cómo los árboles están descritos en la palabra para muchas cosas. Se describe al reino de Dios como un árbol. Se describen los árboles plantados a la orilla de las aguas. Apocalipsis tiene los árboles de la sanidad, que mes tras mes dan fruto. Y la descripción de los árboles en la Biblia no siempre son para lo negativo. Cuando Jesús entró en la marcha triunfal a Jerusalén, en ese Domingo de Ramos que se le llama, precisamente se le llama Domingo de Ramos por las ramas de árboles, pero no fueron idolátricas, no fueron para darle idolatría al árbol, fue para honrar al Rey de Gloria y le decían: Hosana en las alturas, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba Beshem Jehová. Así gritaba la gente. Después la expresión Baruch haba Beshem Jehová se transformó en Hosana, Hosana en las alturas. Pero la Biblia es explícita y dice Baruch haba Beshem Jehová, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Así que con esa seguridad podemos ver de que los árboles siempre han jugado un papel trascendental en la figura de lo que Dios ha hecho desde la creación y de qué manera se puede hasta usar de una manera simbólica el árbol. Bueno, como en el caso del árbol de Daniel, capítulo 4, ese árbol representaba a un rey que tenía soberanía, que tenía mucho pueblo, era la potencia mundial. Pero en el simbolismo era el poder y la grandeza del árbol, la conexión que había hacia el cielo. Entonces, simbólicamente un árbol es proveedor de alimento, de fruto, de bendición por su sombra. Se dice que es la conexión tierra-cielo. Por la simbología que tiene. Por eso se usaban los árboles de la vida, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. El árbol siempre ha sido usado en la simbología bíblica para reinos, para hombres grandes, para que se viera que la representación de un árbol podía abarcar, por ejemplo, el reino de los cielos, semejante a un árbol de semilla de mostaza o a un árbol de mostaza, sembrado con la semilla pequeña, pero obteniendo un resultado que es gigantesco. Entonces, la representación del árbol, el simbolismo del árbol, es la conexión entre lo divino y lo terrenal, como el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, como el árbol de la vida. Representación o conexión de lo espiritual hacia lo humano carnal. La palmera en la Biblia es usada para mostrar la resistencia. A pesar de los huracanes, de los vientos, dice que la palmera se pandea, pero no se cae. Así debemos de ser nosotros, con esa firmeza. Dice que la palmera tiene la raíz del tamaño del cuerpo que tiene hacia arriba. Entonces, muy difícil que se llegue a caer. El árbol es usado como símbolo de sabiduría, de conocimiento, fortaleza, resiliencia. Dícese que en una
En una anécdota que vi, me pareció buena grabármela incluso. Dice que allá por el primer siglo estaban creciendo los árboles ahí en el área arbolada de los montes. Entonces uno al otro se preguntaba, ¿tú qué quieres ser cuando te corten, cuando te lleven? Y uno dijo, yo la verdad ando en busca de cosas grandes. Yo quiero estar en el palacio real, ser usado para hacer muebles, camas, mesa, que yo sea el utensilio del rey. Y pasó el tiempo. El segundo dijo, yo también ando en busca de cosas grandes. Yo quiero que cuando me lleven de mi madera, hagan una nave marítima gigantesca para surcar los 7 mares y ser muy famoso. Y el tercero dijo, yo quiero ser el trono de un rey, para que cuando se siente, cuando pose en mí, yo tenga la grandeza de ese rey. Y pasó el tiempo y los cortaron a los 3. Al primero, pues llegó alguien y se le ocurrió hacer una batea para alimentar a los animales. El que quería cosas grandes, cosas reales, lo hicieron una batea para darle de comer a los animales. El segundo fue cortado. Llegaron los pescadores, compraron la madera, hicieron una barcaza para pesca. Y ahí se quedó. El tercero fue comprado por el Estado para utilería. Pero ya en el cumplimiento, cuando nace la varita, la ramita del tocón de Isaí, cuando nace esa varita, nadie le recibió porque no había lugar en donde andaban en Belén. Nadie le recibió y tuvo que ir a nacer este bebé a un pesebre, a un establo. Y como fue de rápido, dice que tomaron la batea, se le llama pesebre, tomaron el pesebre, esa madera que estaba allá del árbol que quería cosas grandes, y le acomodaron telas, bandas de tela, y depositaron ahí al niño Jesús. ¡Wow! El que no sabía que iba a servir para cosas grandes. La barcaza del segundo árbol, en cierta ocasión llegó el maestro, se subió a la barcaza y les dijo, vayan un poco más adentro. Y dando un magistral discurso, le enseñó a la gente la doctrina de Jesús de Nazaret. Y esa barcaza, que era la barcaza de la pesca, recibió gloria, como aquel pesebre que estaba ahí para alimentar animales. El tercer árbol, el que fue vendido como utilería, de él hicieron una cruz. Aleluya. Y en esa cruz fue puesto la varita, la rama, mi Señor, colocado allí para perdón de tus pecados y de los míos. Porque era el cumplimiento final de la profecía, a donde decía que él sería machacado. Como oveja fue llevado al matadero y de su boca no se abrió. Allí
Allí culminó que estos 3 árboles recibieran gloria por haber sido partícipes en el Evangelio de Cristo. Y ahora yo te digo, ¿reconoces a esta vara, a esta ramita del tocón de Isaí? ¿Reconoces al Hijo? ¿Honras al Hijo? ¿Lo besas, como dice el Salmo 2:12, para que Él en su furia no te destruya? ¿Reconoces a este Hijo de Proverbios 34? Si tú lo reconoces, entonces puede ser contado entre aquellos que en el recordatorio de la Navidad le decimos gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad para con Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad para con Dios, a los que se han encontrado con Él, a los que lo han hecho Señor de su vida, a los que están respondiendo al llamado cuando Él dice: ven, toma tu cruz y sígueme de cerca. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y que si tú entendiste este mensaje, serás bendito de Jehová, serás bendito de Jesús, serás bendito en el Espíritu Santo. Que toda obra de Jesús se haga en ti. Dice la palabra que a todos los que creyeron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios por la vara, por la ramita del tocón de Isaí, de la raíz de David, porque allí Él es declarado el Mesías, Jesús de Nazaret. Dios los bendiga y los guarde, haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Señor tenga misericordia y te dé paz. En el nombre glorioso de Jesús, Bethesda Radio presenta palabras de vida eterna de Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, la Navidad en la profecía bíblica. Gloria a Dios, aleluya. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque yo sé que nos has plantado como árboles junto a las aguas espirituales que tú otorgas, Señor. Porque somos lavados en las aguas espirituales de la palabra. Porque recibimos la palabra, la Biblia, como palabra de vida. Porque la palabra que Jesús nos dejó ahora nos da vida eterna. Yo te agradezco, Señor, y te doy gloria y honra por todos aquellos que oyen la palabra, por cada uno de los que serán bendecidos, que reconozcan a Jesús, por cada uno de los que recordarán todas las cosas para bien. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones. Continuamos con esta serie. En la siguiente entrega apuntaremos aún más ahora hacia el cumplimiento de la Navidad en la profecía bíblica. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gloria a Dios.